El murmullo elegante del restaurante Valverde, en pleno corazón de Madrid, se mezclaba con el tintinear de las copas y el aroma del vino tinto recién servido. Era una noche de gala, y entre los invitados destacaba un hombre de voz grave y risa fácil, don Rafael Valcárcel, empresario hotelero, conocido por su fortuna y su carácter arrogante. Vestía un traje azul marino impecable, una corbata roja de seda, y en su muñeca brillaba un reloj de oro que valía más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. A su mesa lo acompañaban dos mujeres elegantes, Sofía y Teresa, ambas luciendo vestidos largos, joyas discretas y la sonrisa altiva de quien está acostumbrada a sentirse superior. Frente a ellos, una joven camarera servía el vino con manos firmes y mirada serena. Su nombre era Lucía, y aunque su uniforme azul y su delantal negro la hacían parecer una simple empleada, sus ojos reflejaban una inteligencia que pocos percibían. Rafael la observaba con una mezcla de aburrimiento y diversión. Había pasado el día cerrando contratos millonarios y ahora buscaba entretenerse con algo o con alguien. Al notar el leve acento andaluz en la voz de Lucía, no pudo resistir la tentación. ¿Tú entiendes inglés, muchacha?, preguntó con tono burlón, dejando la copa sobre la mesa. Lucía se detuvo un segundo, sorprendida, pero respondió con educación: «Un poco, señor». La carcajada del millonario retumbó en el salón. Sofía y Teresa lo imitaron, riendo sin saber por qué. Algunos comensales giraron discretamente la cabeza. Rafael levantó la voz, disfrutando del pequeño espectáculo que estaba creando. «Entonces, hazme el favor de servirme en inglés», dijo, exagerando la pronunciación de cada palabra, como si hablara con una niña. «Perdón, señor», intentó responder ella. «No, no, no». Él la interrumpió, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de billetes. «Te doy $1000 si lo haces bien. 1000. ¿Me oyes?» El restaurante enmudeció por un instante. Solo se escuchaba el sonido lejano del piano tocando una melodía suave. Lucía bajó la mirada. Su respiración se aceleró. No era la primera vez que alguien la humillaba por su uniforme, pero nunca delante de tantas personas. Sintió la mirada de todos sobre ella, como agujas. El gerente, Daniel, desde la barra, observaba la escena con impotencia. Sabía que intervenir podía costarle el empleo. Sofía murmuró algo entre risas. «Ay, Rafael, déjala. No creo que sepa ni saludar en inglés». El millonario sonrió satisfecho. Le gustaba la sensación de poder, la atención del público, el ego inflado que lo hacía sentir invencible. Lucía, sin embargo, no se movió. Permaneció de pie, con la bandeja en la mano, mirando el reflejo del vino en la copa. Por dentro, un temblor la recorría. No era miedo, sino indignación. En su mente, las palabras se amontonaban, los recuerdos la atravesaban. La voz de su madre, las noches estudiando idiomas, las clases de traducción simultánea en la universidad que nunca pudo terminar. El reloj marcaba las 9:22. Rafael golpeó la mesa con los dedos impaciente. «¿Qué pasa, muchacha? ¿Se te trabó la lengua?», ironizó. Teresa soltó una risa breve. Lucía levantó la vista. Sus ojos, ahora fijos en los del millonario, no mostraban ni sumisión ni ira, sino una calma peligrosa, la calma de quien sabe algo que el otro ignora. El aire cambió. La conversación en las otras mesas se apagó lentamente. Algunos clientes se inclinaron, queriendo ver mejor. Lucía respiró hondo y se acercó un paso más. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «¿Está seguro, señor, de que quiere que le sirva en inglés?». El tono era tan correcto que por un instante nadie supo si era una súplica o una advertencia. Rafael alzó las cejas, divertido. «Por supuesto, y te repito, muchacha, $1000 si lo haces». Lucía asintió con una leve inclinación de cabeza. Colocó la bandeja sobre la mesa, alisó su delantal y sonrió apenas. Un silencio expectante envolvió la sala. El pianista detuvo las manos sobre las teclas. En ese instante, todo el restaurante Valverde parecía contener la respiración. «If you really wish to be served in English, sir»,
dijo ella, pronunciando cada palabra con precisión británica. Then I'll do it with pleasure. La voz de Lucía sonó tan natural, tan fluida, que las sonrisas se borraron de inmediato. Rafael dejó de reír. Sofía parpadeó, confundida. Daniel, detrás del mostrador, soltó un suspiro contenido. Lucía tomó la botella con elegancia, sirvió el vino con un movimiento impecable y añadió, con tono profesional, «Would you like me to serve your wine or your lesson first, sir?» La frase cayó como un golpe. Unos segundos de silencio absoluto y entonces murmullos. «¿Qué dijo?», susurró Teresa. «Creo que…», le está respondiendo. El millonario sintió cómo el color abandonaba su rostro. Intentó reír otra vez, pero su voz se quebró. Lucía, en cambio, mantuvo la compostura. Dio un paso atrás, con la bandeja en el pecho, como si la escena no tuviera importancia. Sofía tomó aire y exclamó en voz baja, «¿De verdad habla inglés?». Rafael, todavía desconcertado, murmuró, «Debe haberlo memorizado. Alguna frase aprendida por ahí». Lucía lo miró. No dijo nada. Solo una chispa en sus ojos anunció lo que estaba por venir. Algo que ningún billete podría comprar. La cámara imaginaria se aleja del rostro de Lucía y muestra el salón entero. Los manteles blancos, los candelabros encendidos, la tensión flotando como un perfume caro. En ese segundo, todos los presentes sintieron que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. El vino seguía brillando bajo la luz cálida de los candelabros, pero el ambiente había cambiado por completo. Don Rafael Valcárcel ya no reía. Su sonrisa, antes arrogante, se deshacía en una mueca confusa, atrapada entre la incredulidad y la vergüenza. Lucía permanecía frente a él, inmóvil, con una serenidad que contrastaba con el silencio incómodo del restaurante. Durante unos segundos, nadie se atrevió a hablar. El pianista retomó el compás, intentando devolver normalidad al ambiente, pero las miradas seguían fijas en aquella camarera que, con una sola frase en inglés perfecto, había derrumbado la soberbia del millonario. Rafael respiró hondo, disimulando la incomodidad con una risita forzada. «Bueno», dijo alzando su copa, «parece que memorizaste un par de frases. Te felicito, chiquilla», y alzó la voz. «Pero los $1000 eran por hablar inglés, no por repetir un guión». Sofía y Teresa soltaron risas nerviosas, más por costumbre que por convicción. Lucía no respondió. Se limitó a inclinar levemente la cabeza, recogiendo la bandeja con calma, pero dentro de ella un fuego comenzaba a arder. No de ira, sino de dignidad. Sabía exactamente lo que él intentaba: recuperar el control, seguir siendo el centro, mantener su trono hecho de dinero y desprecio. El gerente, Daniel, observaba desde la barra, con el ceño fruncido. Había trabajado para Rafael antes y conocía ese tono, la burla disfrazada de broma. Los clientes de las otras mesas fingían continuar sus conversaciones, pero las risas eran falsas, los movimientos torpes. Todos sentían esa tensión invisible que se instala cuando alguien poderoso se enfrenta a su propio reflejo. Lucía se giró hacia una mesa cercana para servir agua. Mientras lo hacía, los murmullos llegaban hasta sus oídos. ¡Qué atrevida! ¿Y cómo aprendió inglés? Seguro lo dijo al azar. No puede ser. Ella respiró despacio. Sabía que la gente no veía la historia completa, solo una escena distorsionada. Una camarera que se pasó de lista con su jefe. Pero si supieran todo lo que había detrás, los años de estudio, las becas, los viajes, el sacrificio. Esa tarde, antes de entrar al turno, Lucía había estado visitando a su hermana menor, Marina, en el hospital. El olor a desinfectante, las máquinas, las agujas y la sonrisa débil de la niña diciéndole: «Algún día vas a volver a traducir para presidentes como antes». Lucía le acarició el cabello y prometió: «Sí, pero primero necesito asegurarme de que tú estés bien». Esas palabras le daban fuerza. Por eso, cuando Rafael intentó humillarla, ella no vio a un cliente rico,
Vio a otro hombre que pensaba que el dinero podía comprar respeto y no iba a permitirlo. Rafael, por su parte, empezaba a sentirse incómodo. Sofía lo miró con cierta impaciencia, como quien teme que la noche deje de ser divertida. Vamos, Rafa, no te lo tomes tan en serio. Era solo una broma. Él sonrió con rigidez, fingiendo tranquilidad. Claro, claro, murmuró. Solo una broma. Pero en el fondo algo lo irritaba profundamente. ¿Quién era esa camarera que se atrevía a mirarlo así, sin miedo? ¿Quién le daba derecho a quitarle el protagonismo en su propio círculo? «Muchacha», llamó nuevamente fingiendo cortesía. «Ven un momento». Lucía regresó con paso tranquilo, sosteniendo la bandeja junto al pecho. «Sí, señor». «¿Dónde aprendiste esas frases?», preguntó él, con una sonrisa que apenas ocultaba el veneno. «No son frases, señor. Son idiomas», respondió ella con naturalidad. La respuesta provocó un murmullo entre las mesas más cercanas. Rafael forzó una carcajada. «¿Idiomas?», repitió burlón. «Ay, por favor, si apenas sabes decir yes y no». Lucía no reaccionó. Su rostro permanecía sereno, casi inmutable, pero sus ojos tenían la calma de una tormenta contenida. Daniel la observaba desde la distancia, tenso, sabiendo que cada palabra podía incendiar el ambiente. Rafael continuó. «Mira, muchacha, no te lo tomes a mal, pero la humildad es una virtud. No intentes aparentar lo que no eres». Sofía asintió, buscando agradarle. «Exacto, cariño. Tú deberías agradecer que te hablen, no competir con quien te da trabajo». Lucía bajó la mirada un instante, como si aceptara el golpe. Pero cuando la levantó de nuevo, su voz fue firme, cortés y peligrosa. «Yo no aparento, señora, solo hago mi trabajo». El silencio volvió pesado. Incluso el pianista dejó de tocar, fingiendo afinar el instrumento. Rafael chasqueó la lengua, frustrado. «¿Qué carácter?», susurró. «No me extraña que nadie te contrate en un sitio mejor». Lucía sonrió apenas. «A veces los mejores lugares no pagan con dinero, señor», dijo, girándose para alejarse. Esa frase fue como una daga envuelta en seda. Sofía la miró, sorprendida por el temple de aquella chica. Rafael, en cambio, se reclinó en su silla, apretando la copa entre los dedos. El resto de la cena transcurrió con un silencio incómodo. Lucía seguía sirviendo con precisión, sin mostrar resentimiento. Cada movimiento era una coreografía de control. Colocar el plato, ajustar el vaso, inclinarse lo justo. Los comensales comenzaron a observarla de otra forma, ya no como una empleada cualquiera, sino como alguien que desafiaba algo invisible. En su mente, Rafael intentaba convencerse de que nada había pasado. Solo una camarera, nada más. Pero cada vez que la veía pasar, la frase en inglés resonaba como un eco. «Would you like me to serve your wine or your lesson first, sir?» Aquella voz le perseguía incluso entre los brindis y las risas forzadas. Era la primera vez, en muchos años, que alguien lo había dejado sin palabras. Y lo que más le molestaba no era la humillación, sino el hecho de que viniera de alguien a quien él consideraba inferior. Lucía, mientras tanto, sentía la adrenalina aún corriendo por sus venas. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no podía retroceder. Había mirado al orgullo a los ojos y no había temblado. Cuando terminó su turno, se detuvo un momento junto a la ventana principal. Afuera, la noche madrileña brillaba con luces doradas reflejadas en los autos de lujo estacionados. Dentro, el murmullo del restaurante volvía lentamente a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado, no solo en el aire, sino en ella. Porque en ese instante, Lucía comprendió que la dignidad hablaba más alto que cualquier salario y que no importaban los trajes ni los billetes si uno sabía quién era. Mientras limpiaba la última mesa, escuchó a Rafael decir en voz baja: «Mañana quiero saber todo sobre esa camarera». Todo. Lucía lo oyó, pero no giró la cabeza. Solo sonrió. Sabía que esa historia estaba lejos de terminar. La tensión podía respirarse.
El restaurante Valverde seguía lleno, pero ya nadie hablaba con naturalidad. Las risas de antes se habían extinguido, reemplazadas por un silencio expectante, incómodo, denso. Cada sonido, el choque de una copa, el roce de un mantel, un suspiro perdido, parecía amplificarse como un eco en una iglesia. En medio de ese silencio, Lucía seguía trabajando, movía las manos con calma, servía el vino, acomodaba los cubiertos, pero su mirada ya no era la misma. Había una fuerza nueva en ella, algo invisible, pero poderoso. Don Rafael Valcárcel, en cambio, intentaba disimular la incomodidad. Sonreía, fingía naturalidad, pero el temblor en sus dedos lo delataba. El orgullo, herido, buscaba una forma de vengarse. «A ver, muchacha», dijo de pronto alzando la voz para que todos lo oyeran. «Ya que sabes tanto inglés, ¿por qué no nos sorprendes con algo más?» Lucía se detuvo. Lo miró, sin miedo. No había rabia en su expresión, solo una calma casi desafiante. «¿Algo más, señor?», preguntó con suavidad. «Sí», replicó él, con una sonrisa forzada. «Ya que te gusta impresionar, demuestra que no fue casualidad». El aire se volvió más pesado. Todos los ojos del salón se posaron sobre ella. Sofía y Teresa intercambiaron miradas nerviosas. Daniel, el gerente, desde la barra, apretó los labios con ansiedad. Sabía que ese momento marcaría la noche, para siempre. Lucía respiró despacio. Apoyó la bandeja sobre la mesa con elegancia y se acercó un poco más. Su voz, cuando habló, sonó firme, serena, distinta. Era como si de pronto cada palabra viniera de un lugar más profundo. Comenzó a hablar. Nadie entendió exactamente lo que decía, pero el tono de su voz cambió por completo. Primero pausado, luego melodioso, después más grave, lleno de matices y cadencias que parecían de otro mundo. Sus gestos acompañaban las palabras. Su mirada se volvía intensa y el ritmo de su respiración marcaba una música invisible. Era como si hablara en diferentes idiomas, uno tras otro, cada vez más fluidos, más seguros, más brillantes. Nadie comprendía las palabras, pero todos entendían el mensaje. El restaurante entero quedó paralizado. Algunas personas se miraban sin saber qué sentir. El pianista, fascinado, dejó de tocar y bajó las manos, observando en silencio. Sofía abrió los labios, incapaz de articular una palabra. Teresa se llevó la mano al pecho. Lucía continuó hablando con calma, cada frase más poderosa que la anterior. Su voz llenaba el aire con dignidad, y lo que antes había sido humillación se transformaba en respeto. Era imposible apartar la mirada. Hasta los más escépticos sentían un nudo en la garganta. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio abrumador, de esos silencios que pesan más que cualquier palabra. Rafael seguía sentado, inmóvil, con la copa en la mano. Por un momento parecía un niño perdido, sin saber dónde esconder la vergüenza. Lucía lo miró, sin soberbia, sin odio, solo con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. «Eso era lo que quería, ¿verdad, señor?», dijo con voz tranquila. Rafael no respondió. Su rostro se había endurecido. La corbata roja le apretaba el cuello y el color se le había ido del rostro. Lucía tomó la botella y sirvió el vino lentamente, con la precisión de siempre. Nadie se atrevía a moverse. Luego dejó la botella sobre la mesa. Inclinó levemente la cabeza y añadió, en un tono suave pero firme: «A veces uno aprende muchas lenguas, solo para que el silencio hable por uno». Aquella frase quedó suspendida en el aire. El sonido de su voz se desvaneció lentamente, pero la sensación de poder que dejó era casi tangible. Lucía se giró y comenzó a alejarse, su paso lento, digno, decidido. Los murmullos comenzaron a brotar de las mesas, primero tímidos, luego más fuertes. No eran risas, eran susurros de asombro, de respeto, de vergüenza ajena. Sofía se inclinó hacia Rafael en voz baja. No sé qué fue lo que dijo, pero todos lo sintieron. Rafael no contestó.
Solo observaba el fondo de su copa, donde el vino temblaba con cada respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. En la cocina, Lucía apoyó las manos sobre la mesa de acero. Cerró los ojos. Por dentro, el corazón le latía con fuerza. No sabía si había hecho lo correcto, pero sentía una paz que hacía años no sentía. Daniel entró y la observó en silencio. Tenía los ojos brillantes, como quien acaba de presenciar algo imposible de explicar. «Lucía, lo que hiciste ahí fuera...» Su voz se quebró un poco. «Fue increíble». Ella sonrió levemente, sin levantar la vista. «No fue por mí, Daniel», susurró. «Fue por todos los que alguna vez bajaron la cabeza cuando alguien creyó que valía más». Daniel asintió. «Hoy le diste una lección al hombre más poderoso de Madrid». Lucía negó despacio. «No, hoy solo le recordé que el poder no se grita, se demuestra». Sí, sepia afuera. La lluvia empezaba a caer sobre la ciudad. Las luces del Valverde se reflejaban en el pavimento mojado y el eco de las conversaciones llenaba el aire como un murmullo distante. Dentro, Rafael Valcárcel seguía sentado sin tocar su copa. El dinero, los trajes, los relojes, todo parecía tan pequeño frente a aquel silencio que lo rodeaba. El orgullo, ese que siempre lo había sostenido, ahora pesaba como una piedra en el pecho. Y en ese instante comprendió que había perdido algo más valioso que una apuesta. Había perdido el control sobre su propia imagen. Nadie lo miraba igual. Y lo peor de todo es que él lo sabía. Mientras tanto, Lucía caminaba bajo la lluvia. El viento movía su cabello y el agua fría la golpeaba suavemente el rostro. Pero sonreía, porque esa noche, sin planearlo, había hablado en el único idioma que realmente importaba, el idioma del respeto. El restaurante Valverde ya había cerrado sus puertas. Las luces doradas de los candelabros seguían encendidas, pero el murmullo de los clientes se había desvanecido, dejando atrás solo el eco del piano y el olor a vino derramado. Rafael Valcárcel seguía sentado en la misma mesa, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la mirada perdida. El reloj de oro en su muñeca marcaba las 11 de la noche, pero el tiempo para él se había detenido mucho antes. Desde el momento en que esa camarera pronunció aquella frase que aún resonaba en su mente. A veces uno aprende muchas lenguas, solo para que el silencio hable por uno. No entendía por qué lo había afectado tanto. Había escuchado ofensas, enfrentado enemigos, perdido socios, pero nunca una simple mujer le había hecho sentir tanto. Había algo en su rostro, en sus ojos, que le resultaba familiar. Demasiado familiar. Al día siguiente, el sol apenas asomaba por los balcones de Madrid cuando Rafael ya estaba en su despacho. No había dormido. Los informes del hotel, las llamadas, los contratos, nada le importaba. Solo una idea rondaba su mente. Lucía. «Quiero saber quién es esa camarera», ordenó a su asistente. Nombre completo, dirección, todo. La mujer lo miró sorprendida. «¿Ha pasado algo, señor Valcárcel?» «Solo hazlo», respondió con voz seca, casi impaciente. Horas más tarde, un sobre llegó a su escritorio. Dentro, un nombre completo: Lucía Morales. Edad, 28 años. Lugar de residencia, calle San Vicente, barrio de Lavapiés. Ocupación, camarera del restaurante Valverde desde hace 6 meses. Formación, licenciatura en traducción e interpretación. Universidad de Salamanca. Idiomas, 5. Y una nota adicional: antigua becaria del Programa Internacional de Idiomas Valcárcel. Rafael sintió un escalofrío. Ese nombre, ese programa. Él mismo lo había creado hace años. Un proyecto de becas patrocinado por su empresa para jóvenes talentos en lingüística. Recordaba haber firmado decenas de expedientes, y uno de ellos, sí, uno llevaba ese mismo apellido. Sacó un archivo digital antiguo y lo abrió. Allí estaba, Lucía Morales. Fotografía de una joven sonriente, con un diploma en la mano y la mención Beca de Excelencia Fundación Valcárcel 2017. Una estudiante brillante,
prometedora, con una historia trágica detrás. Rafael comenzó a leer los detalles. Padres fallecidos en accidente de tráfico durante el traslado laboral de la empresa Valcárcel Hotels. La beca se otorgó como compensación parcial a la familia Morales por daños y perjuicios. El documento cayó de sus manos. Su respiración se agitó. Los recuerdos volvieron con fuerza. Aquel accidente había sido un escándalo silenciado. Un vehículo de la empresa mal mantenido, un fallo técnico, 2 empleados muertos, Elena y Andrés Morales, y una hija, menor de edad, que había quedado bajo custodia de un familiar. La empresa pagó una indemnización y cerró el caso, pero él nunca había querido mirar más allá, hasta ahora. Rafael se recostó en la silla, con el corazón golpeándole el pecho. Todo encajaba. La mirada de Lucía, su frialdad, su calma. No era una empleada cualquiera. Era la hija de las 2 personas que murieron por culpa de su empresa. Y ahora, años después, la vida la había puesto frente a él, con una bandeja en las manos. Durante unos segundos no pudo moverse. Una oleada de culpa lo atravesó, mezclada con algo más complejo, más humano: admiración. Esa mujer, a la que el destino había destrozado, no solo había sobrevivido, había vuelto, con dignidad. Y él, el hombre que le arrebató todo, había osado humillarla. Por la tarde, Rafael se presentó en el restaurante Valverde. Daniel, el gerente, lo vio entrar y sintió un nudo en la garganta. Lucía estaba doblando manteles en el fondo. Cuando levantó la cabeza y lo vio, su cuerpo se tensó. No por miedo, sino por memoria. «Buenas tardes», dijo Rafael con voz baja. «El restaurante está cerrado, señor», respondió Daniel con cortesía. «Lo sé», interrumpió él. «Solo necesito hablar con ella unos minutos». Lucía se quedó en silencio. Podía haberse negado, pero algo en su interior la impulsó a escucharlo. Dejó los manteles sobre la mesa y se acercó lentamente. «¿Qué desea, señor Valcárcel?». Rafael respiró hondo. No había arrogancia en su mirada esta vez, solo cansancio y arrepentimiento. «Ayer me comporté como un hombre que olvidó lo que significa ser humano», dijo bajando la vista. «No hay excusa para lo que hice». Lucía lo observó en silencio sin pestañear. «No espero excusas», respondió ella con calma. «Solo respeto». Rafael asintió. «Lo sé, pero hay algo más que necesito decirte. Algo que debí haber dicho hace años». Sacó del bolsillo un sobre. Lucía lo tomó con cautela. Dentro había una copia del expediente de la beca, con los nombres de sus padres. Ella lo miró, y el aire se volvió pesado. «Tus padres», dijo Rafael, «trabajaban para mí. El accidente fue culpa de un vehículo de la empresa. Yo firmé los informes. Yo lo supe». Lucía bajó la mirada. Por un instante su voz se quebró. «Lo supe hace mucho», susurró. «Lo busqué. Vi su nombre en los documentos, pero ya era tarde». Rafael cerró los ojos. «¿Por qué no dijiste nada?». Lucía lo miró, con una mezcla de tristeza y fuerza. ¿Para qué? No quería dinero, ni disculpas. Solo quería ver hasta dónde puede llegar alguien que cree que el dinero compra todo, incluso el perdón. Sus palabras lo atravesaron como una daga. Rafael se llevó una mano al rostro. Por primera vez en su vida sintió vergüenza real. «Lucía», murmuró, «no puedo cambiar lo que pasó». «No», interrumpió ella, «pero puede cambiar lo que hace con lo que le queda de vida». El silencio se instaló entre los dos, un silencio distinto al de la noche anterior. Este no era de tensión, sino de verdad. Esa noche, Rafael caminó por las calles de Madrid sin rumbo. El traje impecable, los zapatos brillantes, nada parecía tener sentido. Se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo. Por primera vez, no vio al millonario poderoso ni al empresario exitoso. Vio a un hombre vacío, cansado, cargando culpas que ya no podía esconder. Mientras tanto, Lucía regresó a casa. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Sobre la mesa, una foto de sus padres y una sonrisa cansada en su rostro. Sacó el sobre que Rafael le había entregado y lo dejó a un lado, sin abrirlo de nuevo. No necesitaba mirar atrás.
Ya había cerrado ese capítulo. Se acercó a la ventana, desde donde se veía el centro de la ciudad, las luces, los autos, el ruido, y pensó, tal vez la vida no me quitó tanto, como me hizo ver lo que realmente vale. Al día siguiente, Rafael hizo una llamada que sorprendió a todos sus socios. Anunció que donaría parte de su fortuna a un nuevo fondo de becas en honor a los empleados fallecidos de su empresa. Lo llamó Programa Morales, y cuando le preguntaron el motivo, solo respondió, porque algunos nombres merecen ser recordados y respetados. Lucía volvió al restaurante unos días después. Daniel la esperaba con una sonrisa. ¿Lo viste?, le dijo, mostrándole el periódico. Lo hizo por ti. Ella lo miró sin emoción. No, Daniel, respondió con serenidad. Lo hizo por él, para aprender el idioma que nunca supo hablar, el del arrepentimiento. El gerente asintió, sin añadir palabra. Lucía se ajustó el delantal, respiró hondo y volvió a su trabajo. La vida continuaba. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando servía una copa de vino, no lo hacía con resignación, sino con orgullo. Porque esa noche, la misma en que un millonario intentó comprar su dignidad, ella le devolvió su humanidad. El amanecer sobre Madrid tenía un color de cobre viejo. Las fachadas despertaban despacio y las persianas subían, dejando entrar la luz del invierno. En el Valverde, el personal alistaba el salón con la disciplina de un ritual. Manteles estirados, cubiertos que tintineaban como campanas, copas alineadas hasta parecer un ejército de cristal. Lucía llegó unos minutos antes de su turno, con el cabello recogido y la mirada limpia. Había dormido poco, pero su respiración era calma. Sabía que ese día el rumor correría como pólvora. Todos habían visto, todos habían sentido. Y aún así, ella se movía con la misma serenidad de siempre, como quien ya decidió de qué lado está su dignidad. Daniel la saludó con un gesto discreto. Hoy será pesado. Que sea justo, respondió ella, ajustándose el delantal. A media mañana, cuando los primeros clientes ocupaban las mesas junto a los ventanales, Rafael Valcárcel cruzó la puerta. No traía la risa de la noche anterior, ni el brillo agresivo del reloj. Llevaba el mismo traje, pero algo en su postura había envejecido de golpe. Los hombros parecían más cuadrados por el peso de una verdad recién aprendida. No miró a nadie y pidió, con voz baja, hablar con Lucía. Ella no se escondió. Caminó hacia él con un equilibrio casi solemne, como si cada paso pusiera en su sitio las piezas de un tablero que otros habían desordenado. «Señor Valcárcel, gracias por atenderme», dijo él, evitando las miradas curiosas. «Preferiría, si podemos hablar en la terraza». Salieron. La ciudad respiraba un aire fino, y el sol caía oblicuo sobre las mesas vacías. Un camarero dejó 2 vasos de agua y se retiró en silencio. Los ruidos de Madrid, un motor lejano, un timbre, los pasos, parecían amortiguados, como si la calle misma entendiera que allí estaba a punto de decidirse algo que no cabía en el ruido. Rafael abrió una carpeta de cuero. Dentro documentos, cartas y un cheque. Lo dejó sobre la mesa sin empujarlo hacia Lucía. «Anoche te escuché», dijo sin adornos, «y hoy lo confirmé todo. Sé quiénes fueron tus padres, sé lo que ocurrió, sé lo que mi empresa cayó para seguir caminando». El nombre de Elena y Andrés pareció flotar un instante entre los dos, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible al pasado. «Lo que traigo aquí», continuó, «no arregla nada. No borra nada, pero es lo que puedo hacer ahora, un fondo permanente a nombre de ellos para cuidar la salud y la formación de trabajadores y familias que dependen de nosotros. Y esto, tocó el cheque sin mirarlo, es para Marina, para que no vuelva a faltar nada». El aire se tensó, pero no de violencia, de decisión. Lucía apoyó los dedos en el borde de la mesa y miró el cheque como quien mira un espejo empañado. Allí estaba su historia, pero distorsionada por la comodidad de comprar finales. «No es el dinero lo que faltó, señor», dijo. «Faltó respeto,
Faltó mirar a los ojos cuando la vida se rompe y no hay cámaras. Rafael tragó saliva. Lo sé, y aún así, permíteme. No, lo interrumpió suave. No me pida permiso para aliviar su culpa con cifras. La culpa se trabaja con actos, no con ceros. Lo otro es contabilidad. La frase cortó como una cinta en una inauguración sobria. Rafael asintió, sin dignidad teatral, solo con una aceptación quieta. Entonces, ¿qué hago con esto? Hágalo igual, dijo ella. El fondo para quien lo necesite. El cheque para Marina si quiere usarlo. Pero no como pago por lo que dijo en el salón, ni por la vergüenza de hoy. Hágalo y olvídese de que yo existo. No necesito ser su excepción para que usted cambie su regla. Un silencio largo cayó como una sombra precisa sobre la mesa. Rafael retiró el cheque, lo guardó de nuevo en la carpeta y dejó fuera solo una hoja con firmas. Programa Morales. Esto no lleva tu nombre, dijo. Lleva el de ellos. Entonces déjelo aquí, respondió Lucía. Aquí pesa más que en su bolsillo. Entraron de nuevo. Nadie habló, nadie señaló. Las cocinas ardían con su música de acero. Los cuchillos marcaban el ritmo de una orquesta disciplinada. Daniel observó a distancia. Entendió por las miradas que no había escándalo. Había un acuerdo invisible. El mundo no se arregla con ruido, se endereza con decisiones. El almuerzo avanzó con una calma distinta. Los clientes, por primera vez, miraban a Lucía de otra manera, no como la camarera eficiente, sino como una mujer que había encendido una luz, y no la había usado para quemar a nadie, sino para mostrar el polvo que todos aceptaban respirar. A media tarde, un ramo de flores llegó sin tarjeta. Ella pidió que lo colocaran en la barra, para los que atienden de pie, dijo, y siguió trabajando. Al caer la tarde, Rafael volvió a la terraza. No pidió verla, esperó, quieto, como se espera a la salida de una iglesia y no a la puerta de una negociación. Cuando Lucía terminó de servir en el salón, se acercó. «Hubo una frase tuya anoche que no se me va», dijo él. «A veces uno aprende muchas lenguas, solo para que el silencio hable por uno». «No fue una frase», respondió. «Fue un espejo. Me miré», admitió. «No me gustó». «Eso también pasa con los idiomas», dijo. «Creemos que dominamos una lengua porque sabemos palabras. Pero el idioma del respeto se pronuncia con actos». Rafael inclinó la cabeza, como quien recibe una instrucción simple y al mismo tiempo revolucionaria. «Vendré menos por aquí», añadió con una honestidad que sonó torpe. «No para huir, sino para no convertir tu trabajo en un escenario. Mis abogados ya están con el fondo. El primer depósito se hará hoy. No te pediré fotos ni discursos». «Bien», dijo Lucía. «Los discursos sobran en las mesas donde falta silencio». Dentro, Daniel llamó a Lucía con una seña. Una familia había pedido ayuda para elegir un vino. Ella se despidió con un gesto leve y regresó al salón. Al pasar junto a la mesa donde la noche anterior se había desencadenado la escena, sintió el mismo aire, pero otra temperatura. No era frío ni tibio, era claro, como si el lugar, de repente, respirara mejor. Sirvió a la familia con una delicadeza transparente. Explicó el vino como quien cuenta una pequeña historia. La luz, la tierra, el tiempo. Nadie aplaudió. Nadie tenía por qué hacerlo. La admiración verdadera no hace ruido, ocupa espacio. A última hora, cuando los últimos cafés perfumaban el cierre, Sofía volvió, sola. Se sentó en la misma mesa, sin joyas, sin acompañantes, con los ojos cansados de quien también había visto demasiado. Hizo un gesto tímido, y Lucía se acercó. «Quería», empezó Sofía tropezando con sus propias maneras, «agradecerte, no por lo que hiciste con él, por lo que hiciste con todas». Lucía no respondió con palabras, le llenó el vaso de agua y dejó a un lado una servilleta doblada con precisión. «A veces», dijo al fin, «la elegancia es dejar que el gesto cuente la historia». Sofía asintió, tocó la servilleta como si fuera una carta y se marchó sin terminar la bebida.
El cierre encontró a Daniel y Lucía recogiendo en silencio. El gerente, que solía bromear para espantar el cansancio, esta vez guardó las palabras. Cuando terminaron, se quedó mirándola con una mezcla de orgullo y respeto. «No sé cómo decir esto», admitió, «pero desde que cruzaste esa puerta, el restaurante parece otro». «No es el restaurante», corrigió ella. «Somos nosotros cuando aprendemos a estar en él». Apagaron los candelabros. El salón quedó a oscuras, salvo por el rastro dorado que aún temblaba en los espejos. Lucía salió por la puerta lateral y se detuvo un segundo en la calle. Madrid tenía el sonido de una respiración profunda. El frío la mordió sin crueldad. Levantó el rostro y cerró los ojos. Recordó a Marina, su risa, su fragilidad, su terquedad dulce de niña que no quiere ser protegida, sino invitada a pelear. Mañana iría a verla, no con un cheque ni con favores, sino con la certeza de que el mundo se puede torcer y aún así hay manos capaces de enderezarlo. A mitad de la cuadra, vio a Rafael cruzar solo. No llevaba escolta ni conductor. Caminaba con un paso que no era lento ni rápido. Era pensativo. Cuando la vio, no cambió de acera, tampoco invadió su camino. Se detuvo a una distancia respetuosa y levantó una mano en un saludo mínimo que no exigía respuesta. Ella hizo lo mismo. No era reconciliación ni alianza, era reconocimiento. 2 puntos en un mapa que por fin aprendían a no estorbarse. Esa noche, el programa Morales fue anunciado en un boletín interno sin fanfarria, un correo breve, un compromiso firmado, una línea que para la mayoría sería otra noticia más. Para otros sería una puerta. Y aunque el mundo no se detiene por un gesto, cambia su modo de mirar cuando alguien lo hace sin pedir aplausos. En su casa, Lucía dejó el delantal doblado sobre la silla, como quien deja una armadura después de una batalla justa. Lavó los vasos, ordenó los libros, regó una planta pequeña que resistía el invierno pegada al cristal de la ventana. Abrió una libreta y anotó una fecha, un nombre y una palabra. Valcárcel, cierre. No para olvidarlo, sino para no repetirlo. Se sentó en la cama y dejó que el cansancio cayera como una manta limpia. No pensó en el dinero, ni en los periódicos, ni en el murmullo que vendría. Pensó en su voz la noche anterior, en cómo había modulando tonos y cadencias que nadie entendía, y sin embargo, todos sintieron. Entendió por fin que dominar una lengua no es articular sonidos, sino decidir lo que se nombra y lo que nunca volverá a nombrarse. Apagó la luz. En algún lugar de la ciudad, Rafael abrió una caja antigua. Dentro, una foto de sus primeros empleados, una agenda con números escritos a lápiz, la letra nerviosa de un hombre que alguna vez supo pedir ayuda y luego se olvidó de hacerlo. Puso la foto sobre el escritorio, encendió una lámpara tenue y comenzó a escribir cartas. No comunicados, no excusas, cartas. A las familias, a los nombres, a los que nunca recibieron una llamada. Cuando terminó la última, la dobló con cuidado y la dejó junto a la carpeta del fondo. No lloró, tampoco sonrió. Solo respiró con un sonido distinto, como si algo muy dentro hubiera cambiado de tamaño. Al filo de la medianoche, un taxi dejó a Marina frente al hospital después de unos exámenes rutinarios. Sacó el móvil y encontró un mensaje, no de Lucía, que siempre avisaba, sino de un remitente desconocido. El fondo está activo. Nadie tendrá que agradecer ni explicar. Ella frunció el ceño sin entender del todo y luego guardó el teléfono. Sabía que su hermana cuidaba de ella con una ferocidad silenciosa. Eso bastaba. El mundo siguió girando. Las luces de Madrid siguieron encendiéndose y apagándose como parpadeos de una ciudad que nunca duerme del todo. Y sin embargo, algo había cambiado de forma sutil y profundo. Un hombre rico había aprendido a guardar silencio. Una mujer había elegido no convertir su dolor en espectáculo. Y entre ambos, una línea nueva, invisible pero firme,
había sido trazada en la arena. Cuando el reloj del Valverde marcó la 1, Daniel dejó sobre la barra una pequeña caja de madera. Dentro, una medalla antigua con una inscripción gastada: Veritas. No sabía a quién perteneció. La encontró en un cajón años atrás. La sostuvo un instante, pensó en Lucía y volvió a guardarla. Tal vez mañana se la daría, tal vez no. Algunas verdades no necesitan medallas, solo lugar. La noche se cerró con el mismo gesto que abre un telón al revés. Primero las luces, luego las sombras, por último el silencio. Y en ese silencio, la dignidad de Lucía brilló como una vela que no pretende iluminar el mundo entero, apenas el paso siguiente, suficiente para no tropezar de nuevo, porque el dinero no había comprado perdón, porque el perdón, en realidad, nunca estuvo en venta. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche que cambió la vida de todos los que estuvieron presentes en el restaurante Valverde. Madrid seguía girando al mismo ritmo, con sus calles ruidosas, sus cafés llenos y su prisa elegante. Pero dentro de ese pequeño rincón de mármol, espejos y vino, algo había cambiado. El lugar ya no era solo un restaurante, era, sin que nadie lo dijera en voz alta, un escenario donde la dignidad había hablado más fuerte que el dinero. Lucía entró temprano como siempre, el uniforme impecable, el cabello recogido, el paso tranquilo. Pero ahora, cada saludo tenía un matiz distinto. Los compañeros que antes apenas la miraban, ahora la respetaban. El chef, que nunca decía gracias, la miró con una sonrisa al dejarle la bandeja. «Tu mesa está servida, jefa». Ella sonrió sin responder, pero dentro de sí sintió algo parecido a paz. El reloj marcaba las 9 cuando el gerente, Daniel, se acercó con una carta. «Llegó para ti esta mañana». Lucía tomó el sobre con cuidado. La letra era elegante, sobria. Adentro, una nota breve. «No he vuelto al Valverde, pero paso cada noche frente a la puerta. A veces miro dentro y recuerdo lo que dijiste, que el respeto se habla en todos los idiomas, pero se entiende solo cuando es real. Gracias por hacerme escuchar. R». Lucía dobló la carta sin sonreír, pero sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y nostalgia. No necesitaba más palabras. El silencio, una vez más, era suficiente. Esa tarde, el restaurante estaba lleno. Una familia celebraba un cumpleaños, un grupo de turistas brindaba por primera vez en España, y una pareja mayor bailaba despacio al ritmo del piano. Lucía observaba todo desde el fondo del salón. Era como ver la vida en su forma más simple, gente riendo, compartiendo sin máscaras. De pronto, una niña de unos 10 años se le acercó. «¿Usted es la señora que habló muchos idiomas?», preguntó con la inocencia pura que solo los niños conservan. Lucía se agachó hasta quedar a su altura. «No, cariño», respondió suavemente. «Solo soy alguien que aprendió a no quedarse callada». La niña sonrió y corrió hacia su madre, repitiendo lo que había escuchado. Lucía la observó alejarse, sintiendo que esa frase, sencilla, sin pretensiones, tal vez era el verdadero resumen de su historia. Al final del turno, Daniel la llamó a la barra. «Ven, quiero que veas algo». Encendió la televisión pequeña del restaurante. En las noticias locales aparecía un titular discreto pero poderoso. «Programa Morales, iniciativa social de la Fundación Valcárcel, impulsa becas y asistencia médica para familias trabajadoras». Las imágenes mostraban a empleados sonrientes, jóvenes con mochilas nuevas y un centro comunitario recién inaugurado en las afueras de Madrid. Lucía se quedó mirando en silencio. No buscó el rostro de Rafael entre las imágenes. No hacía falta. Lo importante no era él. Era el eco de una acción que ya había dejado de ser deuda para convertirse en propósito. Daniel bajó el volumen. «¿Contenta?». Lucía asintió. «No por él, por todos los que van a tener una oportunidad». «Eso también es hablar otro idioma», murmuró él. Ella sonrió. «Sí, uno que por fin entiendo sin traducir». Al día siguiente,
Visitó el hospital donde su hermana, Marina, seguía con el tratamiento. La joven, de rostro pálido pero sonrisa viva, la abrazó apenas la vio. «Lucía, me contaron lo del programa. Lleva el apellido de mamá y papá». Lucía acarició su cabello. «Sí, pequeña. Ahora su nombre va a significar ayuda, no tragedia». Marina la miró con los ojos brillantes. «¿Y el hombre rico? ¿Volviste a verlo?» Lucía negó con la cabeza. «No hace falta. A veces la gente cambia mejor cuando no la estás mirando». Marina rió. «Entonces ya ganaste». Lucía la besó en la frente. «No, Marina. Ganamos las dos». Salió del hospital con el corazón liviano. El viento soplaba tibio y por primera vez en mucho tiempo no llevaba peso en los hombros. Cada paso era una afirmación silenciosa de que había sobrevivido, aprendido y perdonado a su manera. Esa noche, Rafael Valcárcel volvió a pasar frente al restaurante. No entró. Se detuvo un instante frente al ventanal y vio a través del vidrio el reflejo de su propia historia. Lucía servía una mesa con elegancia, sonriendo a unos clientes. No lo vio, y eso, paradójicamente, fue lo más justo. El respeto no siempre necesita ser correspondido en palabras. A veces, basta con haberlo entendido. Rafael siguió caminando bajo las luces de la Gran Vía, y por primera vez el sonido de la ciudad no le pareció ruido, sino música. Era la sinfonía de la vida continuando sin su control, y eso, para un hombre como él, era la prueba definitiva de que había cambiado. Isis, 80 días después, Lucía decidió tomarse un descanso. Viajó al campo, al pequeño pueblo donde había crecido. El aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Llevaba consigo un cuaderno y una idea que rondaba su mente desde hacía tiempo. Escribir su propia historia, no con rencor, sino con esperanza. Abrió la primera página y escribió una frase simple. Hay lenguas que se aprenden con libros y otras que solo se aprenden con heridas. Cerró el cuaderno, respiró profundo y sonrió al cielo. El pasado, por fin, había encontrado su traducción. Cuando volvió a Madrid, el Valverde tenía un aire distinto. Los nuevos empleados la observaban con admiración. Uno de ellos, nervioso, le preguntó, ¿de verdad? ¿Habló 5 idiomas esa noche? Lucía lo miró y respondió con calma. No, solo uno. El único que todos entienden cuando es sincero. El del respeto. El joven asintió sin entender del todo, pero sabiendo que acababa de escuchar algo importante. Esa noche, al cerrar el restaurante, Daniel dejó una pequeña tarjeta sobre la barra. Gracias por enseñarnos a servir sin bajar la cabeza. Lucía la leyó, la guardó en el bolsillo y salió al frío de la madrugada. Madrid dormía. Las farolas iluminaban el camino dorado como si el universo mismo le tendiera la mano. Caminó despacio, con los guantes amarillos en una mano y el abrigo colgando del hombro. Pensó en sus padres, en Marina, en aquel hombre que un día la retó con una apuesta absurda, y sonrió, porque la vida, al final, le había devuelto todo lo que el orgullo le había arrebatado, su voz, su paz y su valor. Lucía se detuvo frente a la puerta del restaurante. Miró el letrero dorado donde decía Valverde, y por un momento, el reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de aquella chica que había entrado allí por necesidad. Ahora era otra, no más víctima, no más testigo. Era una mujer completa, dueña de su historia. Entró una última vez, apagó las luces y antes de salir, susurró en voz baja. Gracias por escucharme, aunque no entendieran todas mis palabras. Cerró la puerta con suavidad. El clic del cerrojo fue el punto final de un capítulo y el inicio silencioso de otro. Si te gustan historias intensas, reales y llenas de emociones como esta, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia.